La lluvia golpeaba con furia los ventanales del salón de baile de la mansión Ashford aquella noche de octubre. Londres había amanecido gris, pero para cuando cayó la tarde, el cielo se convirtió en un manto oscuro que presagiaba tormenta. Sin embargo, nada de eso importaba dentro del elegante recinto, donde más de 200 invitados se congregaban para el baile más esperado de la temporada social. Magdalena Duskmire se encontraba de pie junto a una de las columnas de mármol que bordeaban el salón. Su vestido color marfil con delicados bordados en hilo dorado brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un elaborado peinado que dejaba caer algunos rizos sobre sus hombros desnudos. Sus ojos, color avellana, observaban la escena con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Era, sin duda, una de las mujeres más hermosas del salón, con rasgos delicados y una elegancia natural que llamaba la atención sin que ella lo intentara. A sus 23 años, Magdalena había aprendido a ser cautelosa en estos eventos. No era su primer baile, pero esta noche era diferente. Esta noche, según le había asegurado su hermana Vivien esa misma mañana, el duque de Winterbourne mostraría interés en ella. «Magdalena, querida, debes confiar en mí», le había dicho Vivien mientras le ayudaba a elegir el vestido. «El duque me confesó personalmente que has captado su atención. Esta noche te sacará a bailar. Solo debes mostrarte encantadora y disponible». Magdalena había sentido cómo su corazón se aceleraba con esas palabras. Alistair Winterbourne, el duque de Winterbourne, era el partido más codiciado de toda Inglaterra, heredero de una fortuna inmensa, dueño de vastas propiedades en el norte, y según decían, un hombre de principios inquebrantables. Magdalena lo había visto en contadas ocasiones, siempre de lejos, siempre rodeado de una multitud de admiradoras y pretendientes. «¿Estás segura, Vivien?», había preguntado Magdalena sin poder ocultar la duda en su voz. «Yo ni siquiera he hablado con él directamente». «Por supuesto que estoy segura», respondió Vivien con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Él es muy discreto. Ya sabes cómo son los duques, pero me lo dijo con toda claridad. Solo debes estar preparada cuando él se acerque». Vivien Duskmire, 2 años mayor que Magdalena, siempre había sido la hermana más audaz, la más sociable. Después de que su madre falleciera 3 años atrás, Vivien había asumido el rol de guía para Magdalena en los complicados asuntos de la alta sociedad londinense. Su padre, el señor Richard Duskmire, un comerciante exitoso que había logrado acumular una fortuna considerable, confiaba plenamente en el criterio de Vivien para posicionar a ambas hermanas en matrimonios ventajosos. Ahora, mientras Magdalena observaba el salón desde su posición junto a la columna, buscaba con la mirada a Vivien entre la multitud. La encontró cerca de la pista de baile, conversando animadamente con Lady Pemberton y su círculo de amigas. Vivien lucía espléndida en su vestido azul marino, su cabello rubio perfectamente arreglado, su risa resonando por encima de la música de la orquesta. La orquesta comenzó a tocar un vals vienés, y las parejas se deslizaron hacia el centro del salón. Magdalena sintió un nudo en el estómago. Según Vivien, el duque se acercaría durante el tercer vals de la noche. Este era el segundo. «Señorita Duskmire, qué placer encontrarla aquí». Magdalena se sobresaltó ligeramente y se giró para encontrarse con el señor Thomas Blackwood, un caballero de mediana edad que había estado cortejándola con insistencia durante las últimas semanas. Era un hombre agradable, pero no despertaba ningún interés especial en ella. «Señor Blackwood, buenas noches», respondió Magdalena con una sonrisa educada. «¿Me concedería el honor de este baile?», preguntó él, extendiendo su mano. Magdalena vaciló. No quería parecer descortés, pero tampoco quería estar ocupada cuando el duque se acercara. Sin embargo, rechazar sin una razón válida sería considerado de mala educación. «Yo, en realidad, señor Blackwood, me temo que ya he prometido este baile». No era verdad, pero era la excusa socialmente aceptable. «Oh, comprendo perfectamente», dijo el señor Blackwood, aunque su decepción era evidente. «Quizás el próximo, entonces». «Por supuesto», mintió Magdalena sabiendo que el próximo sería el tercero, el vals del duque. Cuando el señor Blackwood se alejó, Magdalena exhaló con alivio. Volvió su atención hacia la entrada principal del salón, donde los invitados tardíos continuaban llegando, y entonces lo vio.
Alistair Winterbourne entró al salón con la presencia que solo un duque podía poseer. Alto, de hombros anchos, vestido con un impecable traje negro que resaltaba su constitución atlética. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos marcados y masculinos, pero eran sus ojos lo que más impactaba. De un gris intenso, parecían capaces de atravesar cualquier pretensión o falsedad. Magdalena sintió cómo su respiración se entrecortaba. Era aún más imponente de cerca de lo que recordaba. El duque saludó al anfitrión, Lord Ashford, con un apretón de manos firme, e intercambió algunas palabras con él antes de adentrarse en el salón. El rumor de su llegada se extendió como un susurro entre los invitados. Las jóvenes casaderas se enderezaron, ajustaron sus vestidos y adoptaron sus poses más favorecedoras. Las madres con hijas solteras intercambiaron miradas significativas y comenzaron a posicionarse estratégicamente. Magdalena buscó nuevamente a Vivien con la mirada. Su hermana ya estaba observando al duque, y cuando sus ojos se encontraron con los de Magdalena, le hizo un gesto discreto con la cabeza, como diciéndole que se preparara. El segundo vals llegó a su fin, y la orquesta hizo una breve pausa. Los invitados se reagruparon. Algunos se dirigieron hacia las mesas donde se servían refrescos, otros permanecieron en la pista esperando la siguiente pieza. Magdalena sentía las palmas de sus manos húmedas dentro de sus guantes de seda. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse por encima del murmullo de las conversaciones. La orquesta comenzó a afinar sus instrumentos para el tercer vals. Este era el momento. Magdalena vio cómo el duque de Winterbourne se movía a través del salón con pasos decididos. Varias jóvenes intentaron captar su atención, pero él las ignoró cortésmente con una inclinación de cabeza. Su mirada parecía estar buscando algo o a alguien, y entonces sus ojos se posaron directamente en la dirección donde Magdalena se encontraba. Ella sintió como todo su cuerpo se tensaba. Era real. Vivien había dicho la verdad. El duque venía hacia ella. Magdalena intentó adoptar una expresión serena, a pesar del torbellino de emociones que la invadía. Se alisó discretamente el vestido y alzó ligeramente la barbilla, tal como Vivien le había enseñado. El duque atravesó el salón con determinación. La multitud se apartaba a su paso, todos los ojos siguiendo su trayectoria. El murmullo de conversaciones disminuyó notablemente. Todos querían ver a quién elegiría el esquivo duque de Winterbourne para bailar. Magdalena respiró profundamente, preparándose para el momento en que él se detuviera frente a ella y le pidiera el baile. Ensayó mentalmente su respuesta. Sería un honor, su gracia. El duque se acercaba cada vez más. 10 pasos, 5 pasos, 3 pasos, y entonces, para absoluto horror de Magdalena, el duque pasó directamente frente a ella sin siquiera mirarla. Magdalena parpadeó, confundida, sintiendo cómo el calor de la vergüenza comenzaba a trepar por su cuello. ¿Había malinterpretado las cosas? Tal vez él no venía hacia ella después de todo. Giró ligeramente la cabeza y vio cómo el duque de Winterbourne se detenía exactamente a 3 pasos de donde ella estaba, frente a Vivien. «Señorita Vivien Duskmire», dijo el duque con una voz profunda y clara que cortó el aire como una navaja. «¿Me concedería el honor de este baile?» El mundo de Magdalena se detuvo en ese instante. Vivien, con una expresión de sorpresa perfectamente ensayada, llevó una mano a su pecho y respondió con voz suave. «Su gracia, sería un honor». Magdalena observó, paralizada, cómo el duque ofrecía su brazo a Vivien y cómo su hermana lo tomaba con elegancia. La pareja se dirigió hacia el centro de la pista de baile, mientras la orquesta comenzaba a tocar el vals. Los murmullos estallaron por todo el salón. Las miradas se clavaron en la pareja, luego se desviaron hacia Magdalena, que permanecía junto a la columna, con el rostro pálido y los puños apretados. Lady Pemberton, quien estaba cerca, no se molestó en bajar la voz cuando le susurró a su acompañante. ¡Qué vergüenza para la pobre Magdalena! Todos pensábamos que el duque vendría por ella, pero eligió a la hermana mayor. ¡Qué bochornoso! Magdalena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se obligó a mantener la compostura. No podía, no iba a darles el gusto de verla derrumbarse. En la pista de baile, Vivien y el duque giraban al compás de la música. Vivien lucía radiante.
su sonrisa iluminando su rostro mientras conversaba animadamente con el duque. Él la escuchaba con atención, aunque su expresión permanecía seria, casi calculadora. Magdalena no podía comprender qué había sucedido. Vivienne le había asegurado que el duque estaba interesado en ella. Le había dicho que confiara en ella. ¿Por qué le mentiría sobre algo así? ¿Por qué la humillaría de esta manera? Entonces, mientras observaba a su hermana bailar con el hombre que supuestamente había mostrado interés en ella, una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Y si Vivienne había mentido deliberadamente? ¿Y si todo había sido una estrategia para mantenerla alejada mientras ella misma capturaba la atención del duque? El vals continuó, interminable, tortuoso. Magdalena sabía que todos en el salón la estaban observando, midiendo su reacción, disfrutando de su humillación. Finalmente, cuando el vals llegó a su fin, Magdalena tomó una decisión. No podía permanecer allí un segundo más. Con toda la dignidad que pudo reunir, se apartó de la columna y comenzó a caminar hacia la salida del salón. «Señorita Duskmire, ¿se encuentra bien?», preguntó una voz a su lado. Era Lady Catherine Thornhill, una de las pocas personas genuinas que Magdalena conocía en la alta sociedad. «Estoy perfectamente, Lady Catherine», mintió Magdalena con una sonrisa forzada. «Solo necesito un poco de aire fresco». «Por supuesto, querida. Estos salones pueden ser sofocantes». Magdalena asintió y continuó su camino hacia la terraza exterior. La lluvia había cesado, pero el aire nocturno estaba cargado de humedad y el olor a tierra mojada. Se apoyó contra la barandilla de piedra, permitiéndose finalmente respirar con libertad. Las lágrimas que había contenido comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No era solo la humillación pública lo que la devastaba. Era la traición de Vivienne, su propia hermana, la persona en quien más confiaba. ¿Cómo pudo hacerle esto? Desde el interior del salón, Magdalena podía escuchar la música y las risas. La fiesta continuaba, indiferente a su dolor. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano enguantada e intentó recomponerse. No podía regresar al salón con los ojos rojos e hinchados. Eso solo empeoraría las cosas. Respiró profundamente varias veces, dejando que el aire frío de la noche calmara el ardor en su pecho. Y entonces escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, esperando encontrar a algún invitado curioso o a Lady Catherine verificando que estuviera bien. Pero no era ninguno de ellos. Era el duque de Winterbourne. Magdalena se quedó inmóvil, sus ojos aún húmedos por las lágrimas que acababa de derramar. El duque de Winterbourne se encontraba a pocos pasos de ella, su figura imponente recortada contra las luces doradas que emanaban del salón de baile. La expresión en su rostro era inescrutable, pero había algo en sus ojos grises que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de ella. «Su gracia», logró articular Magdalena, haciendo una reverencia apresurada mientras intentaba disimular cualquier rastro de las lágrimas en su rostro. «Yo no esperaba compañía aquí afuera». El duque dio un paso hacia adelante, sus zapatos resonando contra las baldosas húmedas de la terraza. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que Magdalena pudiera distinguir los detalles de su rostro a la luz tenue que se filtraba desde el interior. «Señorita Magdalena Duskmire», dijo él con voz grave y pausada. «Lamento interrumpir su soledad, pero creo que es necesario que hablemos». Magdalena sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente, pero esta vez no era por emoción o anticipación, sino por una mezcla de confusión y aprensión. ¿Por qué querría hablar con ella el duque? Acababa de bailar con su hermana, acababa de humillarla frente a toda la alta sociedad londinense. «No comprendo su gracia», respondió ella, manteniendo su voz lo más firme posible. «Seguramente su presencia es más requerida dentro del salón que aquí en la terraza». «Al contrario», replicó el duque, cruzando las manos detrás de su espalda en una postura que denotaba tanto autoridad como reflexión. «Es precisamente aquí donde necesito estar en este momento. Con usted». El viento nocturno sopló suavemente, trayendo consigo el aroma a rosas del jardín que se extendía más allá de la terraza. Magdalena se envolvió en sus propios brazos, no tanto por el frío, sino como un gesto inconsciente de protección. «Su gracia, si ha venido a explicar por qué eligió bailar con mi hermana en lugar de», comenzó a decir Magdalena, pero se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo inapropiado que sonaban sus palabras. No tenía derecho a reclamarle nada al duque. «¿En lugar de usted?»,
completó él la frase, y por primera vez Magdalena detectó un atisbo de algo parecido a la comprensión en su voz. Señorita Duskmire, vine precisamente a hablar sobre eso, pero antes necesito hacerle una pregunta, y le ruego que sea completamente honesta conmigo. Magdalena lo miró con incertidumbre, sin saber qué esperar. ¿Su hermana le dijo que yo había expresado interés en bailar con usted esta noche? La pregunta cayó como una piedra en el silencio de la noche. Magdalena sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo podía él saber eso? ¿Acaso Vivien le había contado sobre su conversación? Magdalena dudó, pero algo en la mirada del duque la instaba a decir la verdad. Sí, su gracia. Esta mañana Vivien me aseguró que usted le había confesado tener interés en mí y que me sacaría a bailar durante el tercer vals de la noche. El duque cerró los ojos brevemente y exhaló con lo que pareció ser una mezcla de frustración y resignación. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación férrea en ellos. Señorita Magdalena, lo que voy a decirle puede ser difícil de escuchar, pero merece saber la verdad, comenzó él, su voz adoptando un tono más suave pero no menos serio. Jamás he tenido una conversación privada con su hermana. Jamás le he confesado interés alguno en usted o en cualquier otra joven. Y ciertamente, jamás le dije que vendría esta noche con la intención de bailar con usted. Magdalena sintió como si el suelo bajo sus pies se volviera inestable. Las palabras del duque confirmaban la terrible sospecha que había comenzado a formarse en su mente. Pero entonces, ¿por qué?, susurró ella, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué Vivien me mentiría de esa manera? El duque de Winterbourne dio otro paso hacia ella, y ahora la luz del salón iluminaba completamente su rostro, permitiendo que Magdalena viera la seriedad y la compasión que había en sus facciones. Porque su hermana tenía sus propios planes, señorita Duskmire, explicó él con cuidado. Hace 3 semanas, la señorita Vivien me abordó en el baile de los Bennington. Me habló extensamente sobre sus propias virtudes y logros y de manera muy sutil comenzó a sembrar dudas sobre su carácter. ¿Dudas sobre mi carácter?, repitió Magdalena, sintiendo cómo la indignación comenzaba a mezclarse con el dolor. ¿Qué tipo de dudas? Me sugirió que usted era excesivamente reservada al punto de ser poco sociable, que tenía pretensiones de superioridad por su belleza, que había rechazado a varios pretendientes por considerarlos por debajo de su estándar. Continuó el duque, observando cuidadosamente la reacción de Magdalena. Por supuesto, todo dicho con la sutileza suficiente como para parecer preocupación fraternal genuina. Magdalena sintió náuseas. Cada palabra que el duque pronunciaba era como una puñalada. Vivien, su propia hermana, la persona que supuestamente la cuidaba y guiaba, había estado saboteándola deliberadamente. No puedo creer, comenzó Magdalena, pero su voz se quebró y tuvo que detenerse para recomponerse. ¿Por qué me cuenta esto, su gracia? ¿Por qué no simplemente creyó lo que ella le dijo y siguió adelante? El duque caminó hacia la barandilla de la terraza y se apoyó en ella, mirando hacia el jardín oscurecido. Cuando habló, su voz tenía un tono casi reflexivo. Porque he aprendido, señorita Duskmire, que la verdad rara vez se encuentra en las palabras que las personas dicen sobre otros, sino en las acciones que uno observa directamente, explicó. Después de mi conversación con su hermana, comencé a prestar atención. La observé a usted en varios eventos sociales durante las últimas semanas. Magdalena sintió cómo el calor subía a sus mejillas. ¿El duque la había estado observando y ella ni siquiera se había dado cuenta? La vi bailar con el señor Edmund Hartley, un caballero de recursos modestos, con la misma gracia y amabilidad con la que bailó después con Lord Preston, uno de los hombres más ricos de Londres, continuó el duque. La vi conversar con la anciana Lady Worthington durante casi 20 minutos en el té de la señora Patterson, escuchando pacientemente sus historias, cuando la mayoría de las jóvenes de su edad habrían buscado cualquier excusa para escapar. Magdalena escuchaba en silencio, casi sin poder creer lo que estaba oyendo. La vi ayudar discretamente a la señorita Emily Thornton cuando tropezó con su vestido en las escaleras del teatro, salvándola de una caída y de la humillación pública sin llamar la atención sobre el incidente. El duque se giró para mirarla directamente, y cada observación que hice contradecía completamente lo que su hermana me había sugerido sobre usted. Yo solo, esas son cosas que cualquier persona decente haría, murmuró Magdalena, sin saber cómo responder a tales palabras. Precisamente,
afirmó el duque con una leve sonrisa. Pero no cualquier persona las hace, señorita Dustmire. Créame, he visto suficiente de la alta sociedad para saber que la decencia genuina es más rara de lo que debería ser. Hubo un momento de silencio entre ellos, roto solo por la música distante que provenía del salón y el ocasional murmullo de conversaciones de otros invitados que se habían aventurado al jardín. «Entonces, ¿por qué bailó con Vivienne?», preguntó finalmente Magdalena, la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde que el duque apareció en la terraza. Si usted sabía que ella estaba mintiendo, ¿por qué le dio exactamente lo que ella quería? La expresión del duque se volvió más seria, casi sombría. «Porque necesitaba confirmar mis sospechas, señorita Dustmire. Durante el baile con su hermana, le hice varias preguntas específicamente diseñadas para revelar sus verdaderas intenciones», explicó. «Le pregunté sobre usted, sobre su relación como hermanas, sobre sus planes para la temporada social». «¿Y qué le dijo ella?», preguntó Magdalena, aunque parte de ella temía conocer la respuesta. «Me confesó con una falsa modestia que rayaba en la manipulación que había estado tratando de ayudarla a superar su naturaleza distante y orgullosa». El duque hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo pronunciarlas. Luego sugirió que quizás sería mejor para todos, especialmente para usted misma, que alguien de mayor experiencia social, como ella, capturara la atención de pretendientes importantes, que así usted no sufriría el rechazo inevitable que su personalidad problemática eventualmente provocaría. Magdalena sintió cómo las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de una ira profunda y justificada. ¿Cómo podía Vivienne hacer algo así? ¿Cómo podía sonreírle por las mañanas, ayudarla a vestirse, aconsejarla, y al mismo tiempo estar trabajando activamente para destruir cualquier posibilidad que ella tuviera de encontrar un buen matrimonio? No tenía idea, susurró Magdalena. Todo este tiempo pensé que ella me estaba ayudando. Pensé que se preocupaba por mí. Lo siento profundamente, señorita Dustmire, dijo el duque con sinceridad evidente en su voz. Sé que este tipo de traición, especialmente viniendo de un familiar, es particularmente dolorosa, pero pensé que merecía saber la verdad antes de que su hermana pudiera hacer más daño. Magdalena se limpió discretamente las lágrimas con su pañuelo y respiró profundamente varias veces, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Una parte de ella quería correr de regreso al salón, confrontar a Vivienne frente a todos y exigir una explicación. Pero otra parte, la parte más racional, sabía que eso solo empeoraría las cosas. «¿Qué hago ahora, Su Gracia?», preguntó ella con voz pequeña. «Vivo en la misma casa que ella. Dependemos del mismo padre. No puedo simplemente alejarme sin causar un escándalo que me perjudicaría a mí tanto como a ella». El duque permaneció en silencio por un momento, considerando la pregunta cuidadosamente. Cuando habló, había una determinación en su voz que no dejaba lugar a dudas. «Por ahora, señorita Dustmire, debe actuar con la misma prudencia y dignidad que ha mostrado hasta este momento», aconsejó. «No confronte a su hermana públicamente. Eso solo le daría a ella la oportunidad de manipular la situación a su favor. En cambio, mantenga sus sospechas para sí misma y observe. Sea consciente de cualquier consejo o información que ella le proporcione de ahora en adelante». «¿Y usted, Su Gracia?», preguntó Magdalena, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué hará respecto a Vivienne?». Una sonrisa apenas perceptible apareció en los labios del duque, una sonrisa que no transmitía humor, sino más bien la satisfacción de alguien que tiene un plan bien trazado. «Yo me encargaré de que su hermana comprenda que sus manipulaciones no han funcionado como ella esperaba», respondió. «Créame, señorita Dustmire, para cuando termine esta noche, la señorita Vivienne entenderá que ha subestimado gravemente tanto mi capacidad de discernimiento como la verdadera naturaleza de su hermana menor». Antes de que Magdalena pudiera preguntar qué quería decir exactamente con eso, el duque dio un paso hacia ella y con un gesto que la tomó completamente por sorpresa, tomó su mano enguantada entre las suyas. «Señorita Magdalena Dustmire», dijo él con voz firme y clara, «¿me concedería el honor del próximo baile? Y si no fuera demasiado atrevimiento, de todos los bailes que queden en la noche». Magdalena lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar.
El duque de Winterbourne le estaba pidiendo no solo un baile, sino todos los bailes restantes de la velada. Pero su gracia, eso causará un escándalo, logró decir ella. La gente hablará, especialmente después de que ya bailó con Vivien. «Que hablen», respondió el duque con una determinación inquebrantable. «Prefiero 1000 veces enfrentar los chismes de la alta sociedad que permitir que una injusticia tan grave pase desapercibida. Además, creo que es hora de que Londres sepa exactamente quién ha capturado verdaderamente mi atención». Magdalena sintió cómo su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que el duque podía escucharlo. Miró sus ojos grises, buscando cualquier señal de duda o insinceridad, pero solo encontró una honestidad absoluta. «Sería un honor, su gracia», respondió finalmente con voz suave pero firme. El duque sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos intimidante. «El honor es completamente mío, señorita Duskmire», dijo él, ofreciéndole su brazo. «Ahora, si me permite, creo que es momento de regresar al salón y mostrarle a toda esa gente exactamente cuál de las hermanas Duskmire posee la verdadera gracia y virtud». Magdalena colocó su mano sobre el brazo del duque, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la fina tela de su chaqueta. Juntos, comenzaron a caminar de regreso hacia las puertas que conducían al salón de baile. Cuando cruzaron el umbral, la música de un nuevo vals acababa de comenzar. Pero más importante que la música fue la reacción de los invitados cuando vieron al duque de Winterbourne entrar del brazo de Magdalena Duskmire. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Todas las miradas se giraron hacia ellos. Magdalena pudo ver a Vivien al otro lado del salón, su rostro pálido de shock y su boca ligeramente abierta en una expresión de absoluta incredulidad. El duque no prestó atención a ninguna de las miradas. Con confianza absoluta, guió a Magdalena directamente al centro de la pista de baile. Allí, bajo la luz brillante de los candelabros de cristal, con todo Londres observando, tomó su mano y la colocó en posición de baile. «¿Lista, señorita Duskmire?», preguntó él con voz baja solo para ella. «Lista, su gracia», respondió Magdalena, y por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Y entonces comenzaron a bailar. La música del vals envolvía a Magdalena y al duque de Winterbourne mientras giraban por la pista de baile. Cada paso, cada movimiento estaba perfectamente sincronizado, como si hubieran bailado juntos cientos de veces antes. Magdalena podía sentir la firmeza de la mano del duque en su cintura, guiándola con una confianza que le transmitía seguridad. Los murmullos en el salón habían comenzado casi inmediatamente. Magdalena podía ver, por el rabillo del ojo, cómo las cabezas se inclinaban unas hacia otras, cómo los abanicos se levantaban para ocultar labios que sin duda estaban diseminando las últimas especulaciones. Pero extrañamente, no le importaba tanto como había pensado que le importaría. «No les preste atención», murmuró el duque, como si pudiera leer sus pensamientos. «Los chismes de esta noche serán olvidados para el próximo baile. Lo que importa es la verdad». Magdalena alzó la mirada hacia él, admirando la serenidad en su rostro. El duque de Winterbourne era sin duda el hombre más intrigante que había conocido, no solo por su título o su fortuna, sino por la forma en que parecía ver más allá de las apariencias, más allá de las máscaras que todos usaban en la alta sociedad. «¿Por qué hace esto, su gracia?», preguntó ella en voz baja. «Usted apenas me conoce. ¿Por qué arriesgar su reputación por alguien como yo?». El duque la hizo girar elegantemente antes de responder, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Porque he visto suficiente de este mundo para reconocer la autenticidad cuando la encuentro, señorita Duskmire», respondió con sinceridad. «Y porque creo que las personas de verdadero carácter son demasiado raras como para permitir que sean destruidas por la manipulación y la envidia». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Magdalena. Durante años había intentado ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la dama perfecta que la sociedad esperaba que fuera. Y todo ese tiempo, Vivien había estado socavando cada uno de sus esfuerzos. El vals continuaba, y con cada compás, Magdalena sentía cómo su confianza crecía. Ya no le importaban las miradas ni los susurros. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista, verdaderamente vista, por quien era en realidad. Cuando la música finalmente llegó a su fin,
El duque la guió fuera de la pista de baile, pero no soltó su brazo. En cambio, la condujo directamente hacia donde se encontraba Vivian, quien estaba rodeada por Lady Pemberton y su círculo de amigas. El rostro de Vivian era una máscara de compostura forzada, pero Magdalena podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos apretaban con demasiada fuerza su abanico. «Señorita Vivian», saludó el duque con una cortesía formal pero fría, «espero que esté disfrutando de la velada». «Su gracia», respondió Vivian con una reverencia perfecta, aunque su voz sonaba ligeramente tensa. «Ha sido una noche sorprendente». «Ciertamente», acordó el duque. «De hecho, me gustaría agradecerle por nuestra conversación durante el baile anterior. Fue muy reveladora». Magdalena notó cómo los ojos de Vivian se iluminaban brevemente con esperanza. Su hermana claramente pensaba que el duque estaba a punto de confirmar su interés en ella frente a todos los presentes. «Oh, su gracia, fue un placer conversar con usted», respondió Vivian con una sonrisa que intentaba ser encantadora. «Espero que mi sinceridad no haya sido demasiado directa. Al contrario», dijo el duque con una voz que de repente se volvió más fría. «Su sinceridad fue exactamente lo que necesitaba para confirmar mis observaciones sobre el verdadero carácter de las hermanas Duskmire». La sonrisa de Vivian vaciló ligeramente. «¿Mis observaciones?», repitió ella con cautela. «Así es». El duque se giró ligeramente hacia Magdalena, su mano aún sosteniendo el brazo de ella. «Verá, señorita Vivian, durante las últimas semanas he tenido la oportunidad de observar a su hermana en diversos contextos sociales, y debo decir que cada una de mis observaciones contradice completamente las sugerencias que usted tan amablemente compartió conmigo». El color comenzó a drenar del rostro de Vivian. Las damas que la rodeaban intercambiaron miradas significativas, sus oídos aguzándose para no perderse ni una palabra de lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento de drama social. «Su gracia, yo no estoy segura de comprender a qué se refiere», tartamudeó Vivian, su compostura comenzando a resquebrajarse. «Permítame ser más claro entonces», continuó el duque con una calma implacable. «Usted me sugirió que su hermana era distante y poco sociable. Sin embargo, la he visto interactuar con personas de todas las clases sociales con igual amabilidad y respeto. Usted insinuó que era orgullosa y despreciativa con sus pretendientes. Sin embargo, la he visto tratar a cada caballero, sin importar su posición o fortuna, con cortesía genuina». Magdalena sentía cómo su corazón latía con fuerza. Miró a su hermana y por primera vez en su vida vio a Vivian completamente desarmada, sin palabras, sin su habitual confianza. «Yo solo quería ayudar a Magdalena a mejorar», intentó defenderse Vivian débilmente. «¿Ayudarla?». La voz del duque se volvió aún más fría. «Señorita Vivian, lo que usted hizo no fue ayudar, fue deliberadamente sabotear las oportunidades de su hermana mientras intentaba apropiarse de ellas para usted misma». El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Incluso la música del salón parecía haberse desvanecido en el fondo. Lady Pemberton tenía los ojos muy abiertos, claramente encantada con el escándalo que se estaba desarrollando frente a ella. Vivian abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Sus ojos se movieron desesperadamente entre el duque y Magdalena, buscando alguna forma de recuperar el control de la situación. «Magdalena», dijo finalmente Vivian, girándose hacia su hermana con ojos suplicantes, «debes creerme. Yo nunca quise, solo pensé que...». «¿Qué pensaste, Vivian?», preguntó Magdalena, su voz sorprendentemente firme a pesar de las emociones que la inundaban. «Pensaste que nunca me enteraría. Pensaste que podías mentirme, manipularme y robarme mis oportunidades sin consecuencias». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Vivian, pero Magdalena no estaba segura de si eran genuinas o simplemente otra actuación. «Yo tenía miedo», susurró Vivian. «Eres tan hermosa, Magdalena. Todos siempre te miran a ti primero. Yo solo quería tener una oportunidad, y por eso decidiste quitarme las mías», completó Magdalena con tristeza. «Vivian, si hubieras sido honesta conmigo, si me hubieras dicho cómo te sentías, podríamos haber trabajado juntas. Pero en lugar de eso, elegiste la traición». El duque observaba el intercambio en silencio, permitiendo que las hermanas hablaran. Finalmente, después de un momento que pareció eterno, Vivian se giró y huyó del salón,
sus sollozos ahora claramente audibles mientras corría hacia la salida. Lady Pemberton y sus amigas inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellas, sus cabezas moviéndose como pájaros excitados ante la perspectiva de un nuevo chisme jugoso que diseminar. El duque se aclaró la garganta, atrayendo la atención de nuevo hacia él. «Damas y caballeros», dijo con voz clara que cortó a través de los murmullos, «lo que han presenciado esta noche es simplemente la verdad saliendo a la luz. Espero que todos seamos lo suficientemente maduros como para comprender que los celos y la manipulación no tienen lugar en una sociedad civilizada». Con eso, ofreció nuevamente su brazo a Magdalena. «¿Me acompaña a tomar un poco de aire fresco, señorita Duskmeyer?», preguntó con gentileza. Magdalena asintió, agradecida por la oportunidad de alejarse de todas las miradas curiosas. Juntos salieron del salón, esta vez dirigiéndose hacia los jardines en lugar de la terraza. La noche estaba clara ahora. Las nubes de la tormenta temprana se habían disipado, revelando un cielo estrellado. El aire fresco era un bálsamo después de la atmósfera cargada del salón. «¿Se encuentra bien?», preguntó el duque después de un momento de silencio. Magdalena respiró profundamente antes de responder. «Honestamente, no lo sé», admitió. «Parte de mí está devastada por la traición de Vivian, pero otra parte se siente liberada, como si finalmente pudiera ver con claridad después de meses de confusión. Es perfectamente natural sentirse así», dijo el duque con comprensión. «La traición de un ser querido es una de las heridas más profundas que se pueden sufrir». Caminaron en silencio por un momento, el sonido de sus pasos sobre el sendero de grava siendo el único ruido además de la música distante del salón. «Su gracia», dijo Magdalena finalmente. «¿Qué sucederá ahora? Después de esta noche, después de todo lo que ha pasado». El duque se detuvo y se giró para mirarla directamente, la luz de la luna iluminando su rostro. «Ahora, señorita Duskmeyer», dijo con una pequeña sonrisa, «ahora comienza lo verdaderamente interesante». Los días siguientes al baile de la mansión Ashford transcurrieron como un torbellino para Magdalena Duskmeyer. La historia de lo que había sucedido aquella noche se extendió por toda la alta sociedad londinense como un incendio incontrolable. Algunas versiones eran razonablemente precisas, otras estaban tan adornadas con especulaciones y exageraciones que Magdalena apenas las reconocía como relacionadas con los eventos reales. Vivian había permanecido encerrada en su habitación durante 3 días completos después del baile, negándose a ver a nadie, incluyendo a su padre. El señor Richard Duskmeyer, un hombre normalmente jovial y despreocupado respecto a los asuntos sociales, se había visto obligado a enfrentar la realidad de que una de sus hijas había intentado sabotear deliberadamente a la otra. Era una mañana lluviosa de noviembre, cuando finalmente se produjo la conversación inevitable. Magdalena estaba sentada en el salón de la casa familiar en Mayfair, bordando cerca de la ventana que daba al jardín trasero. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente el cristal, creando un ritmo reconfortante que contrastaba con la tensión que había dominado la casa durante días. La puerta se abrió y Vivian entró lentamente. Su rostro estaba pálido, con ojeras pronunciadas que evidenciaban noches de insomnio. Su cabello, normalmente arreglado con esmero, estaba simplemente recogido en un moño sencillo. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Magdalena dejó su bordado a un lado y esperó en silencio. No iba a facilitarle las cosas a Vivian, pero tampoco iba a impedirle hablar si eso era lo que había venido a hacer. «Magdalena», comenzó Vivian con voz ronca, como si no hubiera hablado en días, lo cual probablemente era cierto. «Sé que no merezco tu perdón, sé que no merezco siquiera que me escuches, pero te ruego que me des solo unos minutos». Magdalena asintió levemente, indicando que podía continuar. Vivian se acercó y se sentó en el sofá frente a ella, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba sobre su regazo. «He pasado estos días pensando en todo lo que hice, en todas las mentiras que te dije, en todas las formas en que te traicioné», continuó Vivian, y esta vez las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. «Y lo peor de todo es que no puedo culpar a nadie más que a mí misma». «¿Por qué lo hiciste, Vivian?», preguntó Magdalena finalmente, su voz calmada pero firme. «No me des excusas sobre los celos o el miedo. Quiero saber realmente por qué decidiste destruir deliberadamente mis oportunidades». Vivian cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente,
Había una vulnerabilidad cruda en ellos que Magdalena nunca antes había visto. Porque cuando mamá murió, papá te miró a ti, dijo Vivian con voz quebrada. En su lecho de muerte, mamá te tomó de la mano y te dijo que eras su ángel. Y papá, en su dolor, empezó a verte como la última conexión pura con ella. Yo me convertí en la hija práctica, la que manejaba los asuntos de la casa, la que organizaba los compromisos sociales. Pero tú eras su consuelo. Magdalena sintió cómo su corazón se encogía. Nunca había considerado que Vivian pudiera sentirse así. Nunca había notado ese resentimiento creciendo bajo la superficie de su relación. Y luego, cuando comenzamos a asistir a eventos sociales, vi cómo los hombres te miraban, continuó Vivian. No solo te miraban, Magdalena, te admiraban. Y yo me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, cuánto perfeccionara mis modales o mi conversación, siempre serías tú quien capturara verdaderamente su atención. Así que decidí que si no podía competir con tu belleza, competiría con tu reputación. El silencio que siguió fue pesado, cargado con años de emociones no expresadas y dolor no reconocido. Vivian, dijo Magdalena finalmente, su voz suave pero clara. Si me hubieras hablado, si me hubieras dicho cómo te sentías, habríamos encontrado una manera de apoyarnos mutuamente. Somos hermanas. Se supone que debemos cuidarnos, no destruirnos. Lo sé, sollozó Vivian, y ahora lo he arruinado todo. No solo te lastimé a ti, sino que destruí mi propia reputación en el proceso. Lady Pemberton y sus amigas ya se han asegurado de que toda la sociedad sepa exactamente lo que hice. Magdalena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer sobre el jardín. Pensó en el duque de Winterbourne, en sus palabras sobre la autenticidad y el carácter. Pensó en cómo él había elegido revelar la verdad en lugar de permitir que las mentiras continuaran. Tienes razón en que has dañado tu reputación, dijo Magdalena sin girarse. Pero no tiene que ser el final de todo, Vivian. Puedes elegir cómo responder a esto. Puedes elegir crecer a partir de ello. ¿Cómo?, preguntó Vivian desesperadamente. ¿Cómo puedo recuperarme de esto? Magdalena se giró para mirar a su hermana. Siendo genuinamente quien eres, sin compararte conmigo o con nadie más, respondió. Tienes tus propias fortalezas, Vivian. Eres inteligente, organizada, capaz. En lugar de gastar tu energía en sabotearme, podrías haberla usado para brillar por ti misma. Vivian se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente. Magdalena se acercó lentamente y después de un momento de duda, colocó una mano sobre el hombro de su hermana. No te estoy perdonando inmediatamente, Vivian, dijo Magdalena con honestidad. Lo que hiciste fue profundamente hiriente y va a tomar tiempo reconstruir cualquier tipo de confianza entre nosotras. Pero eres mi hermana y no voy a abandonarte. Si realmente quieres cambiar, si realmente quieres ser mejor, te daré la oportunidad de demostrarlo. Vivian alzó la mirada, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. ¿Lo dices en serio?, susurró. Después de todo lo que te hice, ¿me darías otra oportunidad? Una oportunidad, Vivian. Solo una, confirmó Magdalena, pero tendrá que ser con acciones, no con palabras. Y va a tomar mucho tiempo. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos a la familia Dustmire. Vivian, fiel a su palabra, comenzó a hacer esfuerzos genuinos por reparar el daño que había causado. Se disculpó públicamente en el siguiente evento social al que asistió, admitiendo sus errores ante aquellos a quienes había mentido sobre Magdalena. Fue humillante y difícil, pero era necesario. El señor Dustmire, por su parte, tuvo conversaciones largas y honestas con ambas hijas sobre las expectativas familiares y el amor paternal. Se dio cuenta de que, en su dolor por la pérdida de su esposa, había creado inadvertidamente una dinámica que alimentaba los celos entre sus hijas. Mientras tanto, la relación entre Magdalena y el duque de Winterbourne continuó desarrollándose de manera natural y auténtica. Él la visitaba regularmente en la casa Dustmire, siempre con la propiedad apropiada, pero también con una honestidad refrescante que Magdalena llegó a apreciar profundamente. 2 meses después del baile fatídico, en una tarde de enero sorprendentemente soleada, el duque pidió hablar con el señor Dustmire en privado. Magdalena sabía lo que eso significaba, y su corazón latía con una mezcla de anticipación y alegría. Cuando el duque emergió del estudio de su padre, Magdalena estaba esperando en el jardín de invierno,
rodeada de plantas que su madre había amado. Él se acercó con pasos seguros, sus ojos grises brillando con calidez. «Señorita Magdalena Duskmeyer», dijo él formalmente, aunque una sonrisa jugaba en sus labios. «Su padre me ha concedido el honor de solicitar su mano en matrimonio. Pero antes de hacerlo oficialmente, necesito saber sus verdaderos sentimientos». Magdalena sintió cómo su corazón se llenaba de una felicidad que nunca antes había experimentado. «Mis verdaderos sentimientos, Su Gracia, son que usted es el hombre más honorable, honesto y perspicaz que he conocido», respondió ella con una sonrisa, «y sería el mayor honor de mi vida convertirme en su esposa». El duque tomó sus manos entre las suyas, y por primera vez desde que se conocieron, Magdalena vio verdadera emoción quebrar su usual compostura serena. «Entonces, señorita Duskmeyer, ¿me haría el hombre más afortunado de toda Inglaterra y aceptaría casarse conmigo?» «Sí», respondió Magdalena sin dudarlo. «Sí, acepto». La boda se celebró en la primavera siguiente, en una ceremonia íntima pero elegante en la Catedral de San Pablo. Vivienne asistió como dama de honor, un gesto de reconciliación que Magdalena ofreció después de meses de observar los esfuerzos genuinos de su hermana por cambiar. Durante la recepción, mientras Magdalena y Alistair bailaban su primer vals como esposos, ella reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La traición de Vivienne había sido dolorosa, pero también había revelado verdades importantes sobre el carácter, la familia y el perdón. «¿En qué piensa, mi querida duquesa?», preguntó Alistair con ternura. «Pienso en cómo algo tan terrible pudo llevar a algo tan hermoso», respondió Magdalena, «y en cómo la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a vivir entre mentiras». «Palabras sabias de una mujer extraordinaria», dijo Alistair haciendo que ella girara elegantemente. «Estoy ansioso por pasar el resto de mi vida descubriendo más de esa sabiduría». Mientras bailaban bajo las luces brillantes, rodeados de amigos y familiares genuinos, Magdalena supo que había encontrado algo mucho más valioso que simplemente un buen matrimonio. Había encontrado honestidad, respeto y amor verdadero. Y quizás lo más importante, había encontrado su propia voz y fortaleza. La historia de las hermanas Duskmeyer se convirtió en una lección para la alta sociedad londinense sobre los peligros de los celos y el valor de la autenticidad. Y aunque el camino hacia la reconciliación entre Magdalena y Vivienne sería largo, ambas habían dado los primeros pasos hacia una relación basada en la honestidad en lugar de la manipulación. El futuro se extendía ante Magdalena lleno de posibilidades, y por primera vez en años lo enfrentaba no con miedo o incertidumbre, sino con confianza y esperanza genuinas.